Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, pues bienvenidos a la segunda sesión de la semana 2 y voy a dar inicio, ¿de acuerdo? Bueno, haciendo una recapitulación, qué bueno, yo también, gracias. A la sesión pasada ya revisamos, pues lo que van a realizar en su actividad integradora 3. Hoy me gustaría, pues concluir todavía, porque todavía me faltó algunos, elementos que me gustaría describir. En la sesión de hoy, pues vamos a dar algunas indicaciones, vamos a terminar de detallar las características de la actividad integradora 3 y también pues los contenidos que están relacionados para que si tenemos duda con qué son los polímeros y cómo podemos diferenciarlos, pues vamos a terminar esta parte y vamos a dedicar la mayor parte de la sesión pues a la actividad integradora 4, mi ecosistema, y vamos a describir algunos contenidos relacionados con esta, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces pues vamos a iniciar. Ya la sesión pasada ya mencionamos las características de la actividad integradora 3. Recuerden que es importante elegir adecuadamente a los polímeros. Recuerden que no todas las moléculas tienen las características de un polímero. Ya mencionamos específicamente cómo debe de ser un polímero. Recuerden que debe de ser una molécula de alto peso molecular, es decir, una molécula grande, y que esté formado por la repetición de unidades. Si tienen duda con respecto a algún material que sea un polímero, pues es importante verificarlo antes de integrarlo en su tabla. Recuerden que la tabla pues va a estar constituida por 3 columnas. Es importante que sigamos el orden que se está indicando. Recuerden que no está indicado ni poner ninguna descripción, ni ninguna imagen, no es necesario. Solamente están cumpliendo con lo indicado al poner el nombre del producto, el nombre del polietileno, o el nombre, perdón, del polímero y el tipo de reacción. Entonces es más que suficiente, no necesitamos hacer ninguna descripción, no necesitamos presentar ninguna imagen, etcétera. Ya tendríamos completa nuestra tabla. La tabla, recuerden que es de 4 productos. Los 4 productos, pues es importante estar bien elegidos y que ustedes puedan verificar que efectivamente estos productos sean de la familia de los polímeros. Ya una vez que hayan verificado, pues ya los pueden incluir dentro de su tabla. Esta es su primera parte de su actividad y ya como segunda parte, pues recuerden que es importante presentar 2 esquemas. He recibido algunas actividades en donde solamente se observa un dibujo. Se tiene que observar dos, porque en el primer dibujo se va a observar el monómero. Recuerden que el monómero es la unidad y como la van a reconocer, pues es la parte de la molécula más pequeña. Es una parte pequeña de la molécula y que va a ser la estructura que se va a repetir para poder formar una molécula de mayor tamaño. Y el segundo esquema o segundo dibujo es la reacción en donde ya se observa la molécula ya de mayor tamaño porque ya ocurrió el proceso de polimerización. Entonces ya es un polímero y se va a observar cómo la molécula que inicialmente dibujaron, que es la unidad, se va a repetir para poder formar el polímero. Aquí es importante que los esquemas coincidan, es decir, el monómero o la unidad efectivamente coincida con lo que estamos, con el polímero que estamos formando ya al final como producto final. Recuerden que cada unidad, la repetición de cada unidad, pues nos va a dar como resultado pues un polímero específico, no podemos mezclarlos, ¿no? Entonces tiene que corresponder tal cual a la molécula final, en este caso el polímero.
Y ya al final, pues van a responder las preguntas. Aquí es importante destacar la extensión, además de que obviamente la respuesta tiene que estar respondiendo la pregunta que se está eh, indicando, pues también la extensión es importante, de 8 a 12 renglones, para que se pueda considerar dentro de la evaluación. ¿Sale? Bueno, y van a incluir todo en un documento Word. No olvidemos nuestras referencias, siempre todo referenciado, para que no tengamos alguna situación con la escala de evaluación, con el manejo adecuado de la información. Respecto a los polímeros, también pues ya mencionamos que son moléculas de gran tamaño, porque se constituyen por la repetición de una unidad. Esta unidad pues es un monómero. Recuerden que el monómero pues tiene que ser una molécula en específico. Esta molécula, en este caso, el ejemplo que estamos viendo aquí es el almidón. Y el almidón es la molécula completa, toda ya la molécula en forma de polímero. Y la molécula en unidad, o la unidad o el monómero vendría siendo la glucosa. Entonces, a esto me refiero con que deben de corresponder. Ajá. Aquí en este caso, la unidad que conforma el almidón es la glucosa, por lo tanto se tiene que, que evidenciar que esta es la glucosa y se tiene que ver cómo la molécula que forma corresponde a la repetición de la unidad. ¿Sale? Muy bien. Ahora, ya nada más me gustaría dar algunos detalles que no mencioné en la sesión pasada, ya para poder cerrar esta parte de la actividad integradora 1 y ya podamos continuar. Los polímeros vamos a tener de diferentes tipos. Ahí, químicamente hablando, los podemos describir o clasificar de diferentes formas, pero esto es una clasificación muy sencilla y nos permite, pues, identificar cuáles son los polímeros que son, digamos, de impacto ambiental, que van a tener un impacto ambiental de acuerdo a su origen. Su origen se refiere, pues, a si son de origen natural o si se fabrican de manera artificial, de manera industrial. Vamos a tener 3 tipos básicamente, que son los naturales, los semisintéticos y los sintéticos. Los polímeros naturales son todos aquellos que se forman o se producen de manera natural en algún ser vivo, o puede ser incluso algunos pueden ser de origen, mineral. Pero bueno, también animales y plantas producimos estos polímeros. Nosotros, por ejemplo, dentro de estos polímeros producimos proteínas. Y además de que producimos proteínas, también comemos proteínas. Entonces, esos son polímeros naturales, por ejemplo. Existen en la naturaleza y un ejemplo de ellos que puede tener un uso industrial podría ser el caucho. El caucho, como ya lo mostramos la sesión pasada, pues se extrae de la madera de algunos árboles. Esta es su fórmula, es a partir de una repetición de una unidad. Y el caucho tiene algunas propiedades plásticas, parecida a los plásticos que conocemos de producción sintética. Es es un aislante, es elástico, es resistente a la fricción, al calor, a la electricidad, porque es un aislante. Y entonces ese es un polímero natural. ¿Por qué? Porque se obtiene de una fuente natural. Entonces, ese se considera un polímero natural. También consideraríamos, como ya les mencioné, a las proteínas y también podemos considerar al almidón, que es el ejemplo que les he estado mostrando de la molécula. También tenemos a los polímeros semisintéticos a partir de los naturales. Los semisintéticos se producen a partir de los polímeros naturales, es decir, el polímero natural ya existe como tal en la naturaleza, pero cuando se hace alguna modificación, si hacemos alguna modificación o hacemos algún proceso químico, este polímero se va a convertir en un polímero semisintético. Es solamente semisintético porque no es producido totalmente en laboratorio, tiene su origen en un polímero natural, pero ya tiene una modificación. Un ejemplo de esto, siguiendo el ejemplo anterior, pues es el caucho vulcanizado. El caucho vulcanizado se produce a partir del caucho natural,
con una reacción química que se llama vulcanización, que se hace con azufre a altas temperaturas. Y esto va a permitir el cambio de algunas propiedades. Aquí el caucho se vuelve ya mucho más resistente. Este, pierde un poco de consistencia, se vuelve más, más sólida su, este, su consistencia. Y incluso cambia de color, también se pone más oscuro. Y como ya es un material más resistente, ya este caucho se empezó a utilizar para la producción de llantas o de neumáticos cuando empezó la producción, ¿no? Al principio. Ahorita ya se pueden utilizar algunos otros polímeros que pueden derivar algunos directamente del petróleo, pero inicialmente se utilizaba caucho vulcanizado. Entonces, este es semisintético porque proviene de uno natural con algunas modificaciones. Y tenemos a los polímeros que son totalmente sintéticos. Estos son pues totalmente artificiales o se producen industrialmente. De manera inicial, pues se produce en el laboratorio. Ya una vez que se haya eh, identificado la forma de producción, pues entonces ya se producen industrialmente. De estos existen muchísimos debido a que, pues como son sintéticos, se pueden modificar sus propiedades para ir probando qué diferentes propiedades podemos obtener. Y entonces existe una variedad muy grande, ¿no? Entonces, como les decía yo en la sesión pasada, pues todo el tiempo se están creando polímeros nuevos, ¿no? Buscando nuevas propiedades, este, más resistencia a la temperatura, más resistencia a son más elásticos, entonces todo el tiempo se están buscando materiales nuevos. Ejemplos típicos son el polietileno, estos son de los polímeros más comunes y más utilizados. Polietileno que se ocupa mucho para las bolsas de plástico y todo lo que sea el plástico común, ¿no? Generalmente de un solo uso. El nylon y el poliestireno que se utilizan mucho para fibras textiles, o sea, para ropa, ¿no? Entonces, esos son totalmente sintéticos, se producen totalmente de manera industrial. Esos son de interés ambiental. ¿Por qué? Porque su producción puede generar varios residuos químicos que son de importancia en el deterioro ambiental y también su desecho. Tirar alguno de estos productos a base de polímeros sintéticos, pues significa que va a tardar muchos años en degradarse. Entonces corresponden a, pues, a esta problemática ambiental actual que tenemos de tantos plásticos de los que estamos ya rodeados, ¿de acuerdo? Entonces, cualquiera de estos tres, ya sea polímeros naturales, semisintéticos o sintéticos, pues tiene que sufrir un proceso para que permita su formación. Aunque sean naturales también y se formen dentro de las células, también las células llevan a cabo procesos químicos que permiten que se formen estos polímeros. Entonces, finalmente cualquiera de los tres va a llevar un proceso químico que va a estar involucrado. Y este proceso químico, pues es lo que mencionábamos ya la sesión pasada, que es la polimerización. Entonces, independientemente que escojan o uno u otro, siempre va a haber un proceso de polimerización. Y a la polimerización, pues ya va a depender, pues, de el tipo de unión que se da entre las moléculas pequeñas, que vienen siendo los monómeros, para poder formar la unidad, la molécula mucho más grande a partir de estas unidades. Recuerden que solamente tenemos dos tipos, adición y condensación. No tenemos otra alternativa, solamente tenemos dos posibilidades. Puede ser que encuentren alguna especificación, ¿no? Alguna palabra o alguna indicación que sea muy específica para cada polímero, como me mencionaba en la clase pasada que era policondensación, pero finalmente sigue siendo el mismo proceso que es condensación. No hay otra alternativa. Pueden encontrar otro detalle más, alguna otra indicación dentro del nombre que les des de la polimerización, pero solamente tenemos la adición y la condensación. ¿De acuerdo? Entonces, me gustaría nada más mostrarles la rúbrica para que identifiquemos las características importantes que tenemos que cumplir para que entreguemos una actividad con los requisitos indicados. Observen antes de que me salga yo de la presentación, observen la referencia bibliográfica.
Es importante seguir las indicaciones del manual. Realmente, si ustedes se acostumbran a utilizar a a a indicar siempre las referencias como están indicadas en el manual, pues no es difícil, ya en automático ya lo irán, indicando. Recuerden que primero va el autor. En este caso, no siempre tenemos un autor persona, o sea, un autor, eh, individual, ¿no? Una persona que en específico haya, publicado ese recurso. Muchas veces es un autor institucional. En este caso, el autor es institucional, vean, es la Universidad Autónoma de Hidalgo. Entonces, este es el autor. Tenemos, sin fecha. Recuerden que si no hay fecha, no hay problema, pueden indicar que no hay fecha. Sí tenemos que, buscar la fecha en el documento, ¿no? Hay veces que, si consultaron una página web, generalmente las fechas vienen en los extremos, ya sea hasta arriba en los encabezados o hasta abajo cuando termina ya toda la página. Si no es posible encontrar la fecha, pues se puede poner, SF, que significa sin fecha. Tenemos el nombre del recurso que estamos consultando, en este caso aplicaciones de los polímeros, y la página web. La página web es no la liga, sino cómo se llama la página web. En este caso sería de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y ponemos inmediatamente el link. No es necesario que indiquemos la fecha de consulta o que indiquemos recuperado de o consultado de. Esas palabras no se indican, solamente de manera directa se pone el link. Recuerden que en el link pues se tiene que observar que coincide, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo estoy diciendo en mi referencia que lo saqué, que es de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, y vean cómo si coincide con el link. Aquí en el link dice Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Entonces tiene que coincidir con el link y tiene que observarse que en el título y la fuente es adecuada para el recurso que estamos, el tema que estamos investigando. ¿Por qué eso lo menciono? Porque luego nada más indican referencias nada más por ocupar ese espacio de las referencias y que finalmente luego ni siquiera corresponden al tema que estamos abordando. Entonces, en la referencia, pues se tiene que ver que si estamos hablando de polímeros, pues el tema del recurso son los polímeros, ¿no? Si vemos otro tema que no tiene que ver, pues entonces no es una referencia adecuada ni es una referencia de donde obtuviste realmente la información. Recuerden que no es necesaria la cantidad, no es importante que tengamos una lista grande de referencias. Lo importante es la calidad de las referencias, que las referencias sean de recursos que son eh, confiables y que también sean recursos que sí son realmente compatibles con la información que estamos verificando, ¿sale? Muy bien, entonces voy a salirme de aquí tantito y voy a cambiar de presentación. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Ok, gracias. Bien, esta es la rúbrica de la actividad integradora 3. Es importante, recuerden verificar siempre que estemos en el nivel experto. El nivel experto, pues, nos va a decir las características para la actividad con las mejores aptitudes para con la mejor presentación y contenido para poder obtener la mejor evaluación. En el criterio cognitivo, pues se evaluará que su tabla tenga los 4 productos. Importante que estos productos sean
producidos o sean fabricados a partir de algún polímero. Entonces se verifiquen que efectivamente están fabricados de algún polímero y que esa molécula que ustedes están mencionando efec- efectivamente sí sea un polímero. Indican el polímero que lo compone y van a indicar solamente si es por adición o condensación, en este caso el tipo de polimerización de acuerdo a cada uno de las de los polímeros que están indicando. Es importante, como ya lo mencionamos en la sesión pasada también, que solamente mencionen un polímero por producto. O sea, si mencionamos, no sé, 3 posibles polímeros por cada producto, entonces no va a coincidir el tipo de polimerización. O sea, ¿por qué? Porque solamente van a indicar un tipo de polimerización. Entonces, todos los polímeros tienen un tipo diferente. Claro que van a coincidir algunos porque son solamente 2 tipos de polimerización, pero finalmente, pues tiene que coincidir el polímero que ustedes están mencionando con el tipo de polimerización. Y también aquí en el criterio cognitivo, pues evaluará sus esquemas. Ajá, los esquemas recuerden que son a mano, si es que los van a hacer, los pueden hacer a mano en una hoja y sacarles fotografía, o los pueden hacer de manera digital en algún programa que les permita hacer algunos trazos de algunas moléculas. Pues si eligen un polímero sencillo, porque hay polímeros que tienen moléculas sencillas, pueden realizarlo hasta en Word incluso, ¿no? Entonces ya cada quien como se adapte. Lo que sí es que se tiene que denotar que la imagen es elaborada por ustedes, ya sea de manera digital o de manera manual, pero se tiene pues, que observar que no es una imagen copiada y pegada. ¿Mm? En el criterio actitudinal, pues, se evaluará que atienden al 100% las indicaciones, desde el tipo de documento que se está entregando, las características y los elementos que se están solicitando, que tenga la tabla, que tenga sus esquemas, que tenga su respuesta a las preguntas y que cada una de estas secciones, pues, cubra con las indicaciones que se están sugiriendo, ¿sale? En el criterio comunicativo, pues vamos a evaluar que la organización, que el documento esté organizado, que esté bien ordenado, que sea coherente. Recuerden que el orden de los elementos es importante. Tenemos que ir integrando los elementos como se van indicando dentro del documento. Seguir las normas de la etiqueta. Muy importante la ortografía. Ahorita como son palabras, a lo mejor van a utilizar algunas palabras, pues diferentes, ¿no? Que puede ser que el autocorrector no reconozca, pues les va a decir que no es una palabra correcta. Ya ustedes pues verificarán que efectivamente sí lo es y ya las que no se deban de corregir, pues así las indicamos. Un error muy frecuente es que en lugar de utilizar la palabra adición, recuerden que hay un tipo de polimerización por adición, indican la palabra adicción. Generalmente porque el autocorrector solito lo corrige y ya no se dan cuenta. ¿Ah? Pero bueno, es importante fijarse en ese tipo de palabras, es a lo que me refiero. Como ya son palabras técnicas, o sea, son más, puede ser que el autocorrector las malinterprete, incluso las corrija, pero de una forma que no es correcta para lo que nosotros estamos planteando. Entonces, nada más verifiquen que está bien indicado. Y muy importante, indicar las citas y referencias de acuerdo al manual. Esta estructura ya se las mostré ahorita que les mostré las referencias. Esas referencias son de sitios web. Si tienen alguna referencia en particular, recuerden que tenemos formatos para referencias en particulares, por ejemplo, para los videos, ¿no? Para un artículo, para para una publicación de alguna red social incluso, ¿no? Entonces, si van a utilizar alguna fuente muy específica, pues sí, es preciso pues buscar el tipo de estructura para la referencia correspondiente, si no, pues es suficiente con el formato general y el formato que más se usa, pues es el formato para las páginas web o los sitios web, que son finalmente los que más utilizamos. Eso en el caso del criterio comunicativo.
Y ya, para terminar la parte de esta rúbrica, el criterio del pensamiento crítico. ¿Qué se evalúa aquí? Se evalúa que respondan las 3 preguntas. Las 3 preguntas que son referentes al tipo de polimerización, al impacto de los polímeros y al impacto de los microplásticos en el ambiente. Es importante que se siga la extensión. Recuerden que la extensión de las respuestas está indicando de 8 a 12 renglones. Aquí en esta rúbrica, a diferencia de las de la semana pasada, no especifica dentro de la rúbrica la parte de los renglones, pero en las indicaciones ya se les indicó que de 8 a 12 renglones. Entonces, si estamos omitiendo esta extensión en alguna de las respuestas, pues no estaríamos cumpliendo totalmente con las indicaciones. Entonces, tendríamos una omisión en caso de que una de ellas no cubriera la extensión, o tendríamos 2 omisiones en caso de que 2 de ellas, o 3 omisiones en caso de que no, de las 3 de ellas no hubiera, no se siguiera la indicación con respecto a la extensión. Entonces, bueno, recuerden, es importante seguir para cada una de las respuestas, en este caso de 8 a 12 renglones, la extensión, además de que, bueno, se tiene que responder, eh, la información tiene que ser adecuada con respecto a la pregunta que se está, haciendo. Y bueno, recuerden, como todas las rúbricas, pues tenemos eh, nuestra escala de evaluación del uso responsable de la información. Ya la sesión pasada ya mencionamos la importancia de que todas sus actividades tengan referencia. Entonces, pues, asegúrense de referenciar para evitarnos algún contratiempo con esta parte de esta escala, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, con esto, terminaría yo la parte de la actividad integradora 3 y vamos a revisar la actividad integradora 4, ¿les parece? Voy a proyectar. Sí, gracias. Nada más voy a cambiar mi presentación. Bueno, ya también ya la sesión pasada ya habíamos mencionado algunas, pues, características muy generales de su actividad. Recuerden que vamos a entregar un video. Es importante que tengamos las condiciones para poder realizarlo. Es de muy poquita duración, de 4 a 5 minutos, entonces, pues sí les pido, por favor, que, busquen algún lugar, tranquilo, silencioso, para que puedan realizar su actividad. Esto por cuestión de que cuando estoy escuchando, si hay interferencias, pues, externas, ¿no? O hay mucho ruido o algo que me impida, pues, escuchar claramente lo que ustedes están describiendo, pues, no tengo, forma de evaluar que toda la información esté incluida dentro de su documento, ajá. Entonces, si no escucho alguna parte, pues, no voy a tener forma de demostrar que efectivamente están describiéndolo dentro del video. Entonces, es algo muy cortito, no necesitan, mucho tiempo privarse no aislarse en un lugar más tranquilo. Entonces, esos minutitos solamente busquen un lugar tranquilo para poder realizarlo. También, por ejemplo, les recomiendo hacer un ensayito, este, para que ustedes tomen sus tiempos. Pueden verificar cuánto tiempo se tardaron. Si ven que es mucho tiempo, pues van a tener que recortar un poquito la información. Este, si es, em,
Okey, a ver, estaba yo leyendo. Ah, okey, sí, no, no hay problema. No importa que te tardes un poquito más, o sea, no impacta dentro de la evaluación, siempre y cuando sea un tiempecito, un tiempo razonable, ¿no? Yo entiendo que a lo mejor necesitan un poquito más de tiempo para poder terminar, entonces, generalmente no impacta en su evaluación, a menos que ya sea mucho tiempo el que se hayan excedido. Pero como les menciono, es, más recomendable que se tarden un poquito más a que se tarden menos, ¿no? Porque tardarse menos, pues, implica que no investigaron lo que se tendría. Ujú. Ajá, así es. Sí, en el Word va escrita la conclusión y las referencias, en el video solamente van los puntos que ahorita vamos a especificar, ¿sale? Ah, bueno, como les iba yo comentando, entonces les recomiendo un ensayito. Ajá, entonces en el ensayito, pues ustedes ven que les falta, que les sobra, que pueden hacer para recortar tiempo si es que se exceden mucho, o pueden, ver que aumentan para que cubran el tiempo. En realidad es muy poco tiempo, entonces no es difícil cubrir ese tiempo en información porque no es mucho tiempo el que tienen que cubrir, es suficiente para lo que van a describir. Otras características importantes es que tienen que explicar la información con su voz. Es importante, independientemente de que tengan un texto, independientemente de que se vean imágenes, de que se vea lo que están explicando, es importante escuchar su voz desde la parte de la presentación. Y también es importante que aparezcan a cuadro. Les recomiendo no aparecer totalmente, o sea, em, que no solamente se vean ustedes, ¿ah? Porque aquí lo importante es el ecosistema que estamos describiendo, ajá. Entonces, bueno, a mí me interesaría ver y conocer el ecosistema que ustedes están describiendo. Entonces, pues sí les, recomiendo que utilicen imágenes del ecosistema para que se pueda ver lo que ustedes están describiendo. El texto, como ya mencionamos la sesión pasada, no es obligatorio porque no se indica dentro de la rúbrica, pero sí es recomendable. O sea, sí es recomendable que tú tengas un texto como el que ves acá, para que tú te puedas apoyar y para que yo también pueda verificar que está completa tu información. Es más fácil para los 2, es más fácil para ustedes, para que ustedes no se pierdan dentro de la información, y es más fácil para mí, para que pueda verificar que efectivamente ahí está la información y no tenga yo que estar, pues, a lo mejor bajando alguna parte de la evaluación porque no escuché o no identifiqué que mencionaron tal información. Entonces, asegura una mejor evaluación. Entonces, sí recomiendo, que sí exista el texto. ¿Mm? Bueno, esas son las características, digamos, técnicas, ¿no? Entonces, busquen un lugar tranquilo, un lugar silencioso. También prueben con equipos, ¿no? Si tienen acceso a diferentes equipos, a computadora, a su celular, ¿no? Algún otro equipo, verifiquen en dónde pueden hacer algo mejor, un video de mejor calidad. Este, sí, a eso me refiero, así como ahorita, así como estás viendo ahorita el texto que yo estoy compartiéndote, ajá, puedes utilizar, una base de algunas, diapositivas, no muchas, no es necesario que sean, mucho, porque no se cuentan dentro de la evaluación, pero sí recomiendo que tengas un apoyo, como lo que yo tengo aquí ahorita, ¿mm? O sea, tú hablando y que se vea algo escrito que se pueda, describir, ¿sale? Que te pueda guiar a ti y que a mí me ayude a verificar que está toda la información, ¿sale? ¿Qué van a describir entonces? En esos 5 minutos van a describir esta información. Van a describir el ecosistema en donde viven. Pueden elegir, su comunidad, pueden elegir su, no, el guión no lo recomiendo porque ya es mucha, ya es saturar mucha la información. Entonces, el guión solamente háganlo de uso, o sea, sí es adecuado para guiarse, pero utilícenlo como uso personal, solamente en lo que están, describiendo su video, ¿sale? Eh, bueno, entonces van a describir algún entorno, lo más cercano posible a ustedes, su comunidad, su ciudad,
su estado, o pueden elegir algún ecosistema característico, ¿no? ¿No? Por ejemplo, si viven en algún estado donde hay alguna reserva ecológica, donde hay un lugar ecológico importante o que es icónico, ¿no? Muy distintivo de la ciudad, pues pueden mencionar ese, ¿no? Entonces ustedes pueden elegir algún ecosistema, pero que sea cercano a ustedes y que ustedes tengan pues conocimiento, ¿no? Para que puedan describirlo también desde su experiencia. Van a describir su clima, su biodiversidad, van a describir dos interacciones ecológicas, eso ahorita lo vamos a revisar, y van a describir un servicio ecosistémico, perdón, que brinde su ecosistema, que puede ser de soporte, de provisión, de regulación o cultural. Ahorita vamos también a describir eso del, dentro del, dentro del video, ujú, dentro de nuestra explicación ahorita. No, no importa, Cintia, como les comento, no está indicado dentro de la evaluación. Ajá, yo solamente se los estoy recomendando como un apoyo, pero eso no lo voy a evaluar en sí. Lo que voy a evaluar es que tu video tenga los elementos que estamos mencionando, descritos de manera oral, sin que necesariamente estén escritos. ¿Ok? Sí, de nada. Bueno, ya que tengan su video, pues van a incluirlo en un procesador de textos, pues, con su portada, recuerden siempre una portada con sus datos de identificación. El link del video, recuerden que el link es importante que verifiquen que sea un link que sea visible. Y en la conclusión, pues van a responder estas dos preguntas. Esto era lo que me preguntaban si era escrito en el Word. Sí, la conclusión va escrita. Aquí no tenemos una extensión específica en renglones, pero pues sí les recomiendo que no lo hagan, que lo hagan lo suficientemente extenso como para que sea entendible la respuesta, ajá, un poquito más abundante la información. No sean tan breves en sus respuestas. Dentro de la conclusión, pues van a responder cómo es el servicio ecosistémico, cómo servicio ecosistémico que mencionan en su video hace uso de los recursos naturales de su entorno y qué acción pueden proponer para hacer uso racional de esos recursos. Entonces, estas dos preguntas constituyen la conclusión y estas van escritas dentro del documento Word. Sí, el video puede ser subido a YouTube y me compartes la liga. Sí, sin problema. O sea, finalmente la plataforma en donde esté, en Drive, en Canva, en YouTube, es indistinto. Ajá, lo importante es que compartan la liga y la liga sea visible para mí, para que yo la pueda evaluar. ¿Sale? Bueno, ok. Entonces déjenme cambiar, voy a cambiar de presentación. Y ya nada más les voy a mencionar algunos elementos que me interesa que conozcan de los ecosistemas para que puedan reconocerlos en el entorno que ustedes van a describir y puedan realizar esta información en su video, describir esta información en su video. ¿Sale? Uy, creo que no me deja presentar. Lo voy a dejar así porque, para que no me tarde yo tanto en esperar a que. Bueno, entonces, vamos a ver un poquito de algunos conceptos básicos para que conozcan, pues, qué es un ecosistema, cómo está constituido y para que puedan, pues, reconocerlo en su entorno. Bien, un ecosistema no es necesariamente ese bosque grandote que nos imaginamos o esa, selva o algún entorno muy complejo, ¿m? Y no es completamente natural, porque evidentemente ahorita nosotros el hombre con tantas modificaciones que le ha hecho al entorno, pues entonces ya tenemos también algunos ecosistemas urbanos. No todos son específicamente ecosistemas naturales. Entonces puede ser cualquier entorno que ustedes se imaginen, en donde pues tenemos una variedad de
de seres vivos que están conviviendo. Ajá. Ay, quién sabe qué le apreté aquí. A ver, espérenme, denme un minutito. Muy bien, mientras cuéntenme, ¿ya eligieron su ecosistema? ¿Ya saben qué van a hablar? ¿Sí? Okey, de la colonia. Aún no. Bueno, ahorita a ver si nos damos una idea de qué podrían describir. Okey, todavía lo vas a editar. Sí, es lo bueno que se puede editar todavía. Okey. Muy bien. Se ve pequeñito. Porque no me salió la opción de presentar, ya me salió. No sé por qué no me salía. A ver, ya nada más déjenme. Entonces les decía, no se imaginen que un ecosistema tiene que ser algo enorme, ajá, una selva, un desierto, un bosque. Es simplemente el entorno donde cada uno de nosotros vivimos, es un ecosistema. Hay algunos ecosistemas más naturales que otros, claramente, ¿no? Donde nosotros estamos, pues es ya un ecosistema modificado, ya es urbano, ya está urbanizado, pero finalmente, pues permite la interacción entre, entre nosotros y otros organismos. ¿Sale? Miren, aquí aprovechando esta pestaña que me sale acá, cuando le dan ustedes presentar a su presentación, por ejemplo, si hacen su presentación en Canva y cuando le dan ustedes presentar, aparece aquí presentar y grabar. No me acuerdo quién mencionó alguna vez, creo que la sesión pasada mencionaron sobre la grabación en Canva. Aquí en esta opción, cuando le das presentar y grabar, te da la opción de utilizar tu presentación, que es la que yo tengo ahorita base. Se abre la cámara y se abre el micrófono para que ustedes puedan grabar el video con la misma presentación ahí, eh, pues ahora sí que valga la redundancia, presentándose. Entonces, es esta opción de aquí. Pero tengo entendido que solamente existe para computadora, o sea, para PC. No sé si en algunos celulares se pueda o si tenga la opción para celular, pero yo la he utilizado solamente en PC, ¿de acuerdo? Bueno, entonces vamos a darle presentar. Okey. Muy bien. Sí, pues si ya encontraron el modo, en su herramienta que ustedes se acomoden, pues está muy bien, ¿vale? Bueno, entonces un ecosistema es una unidad ecológica en donde vamos a tener una serie de organismos que van a interactuar. Aquí todos los organismos van a interactuar entre ellos con diferentes funciones y esto es precisamente lo que mantiene el equilibrio dentro de un ecosistema. Típicamente tenemos dos ecosistemas, los terrestres y los acuáticos. Ajá. Los que tengan por ahí, los que vivan en estados en donde o en ciudades donde tengan acceso a ecosistemas acuáticos, pues también sería interesante que describieran algún tipo de estos ecosistemas. Los ecosistemas terrestres, pues en su mayoría tienen extensiones muy grandes, en donde los organismos viven en extensiones terrestres, aunque también podemos tener cuerpos de agua, pero la mayor parte de la vida pues se desarrolla en tierra porque es la mayor extensión. Y estos, por ejemplo, podríamos tener los bosques, los pastizales, las tundras, los desiertos, las selvas, las sabanas. Entonces, si alguien tiene cerca alguno de estos ecosistemas, ¿no? Alguna reserva natural,
algún tipo de estos ecosistemas, pues puede centrarse en la descripción de uno de ellos. Los ecosistemas acuáticos, aquí encontramos pues dos tipos básicos que son los de agua dulce, como los ríos y los lagos, y los de agua marina, como el mar y los océanos. Independientemente del tipo de ecosistema que tengamos, ya sea terrestre o ya sea acuático, pues vamos a tener de manera general los componentes que se encuentran dentro de este ecosistema. Vamos a tener particularmente dos tipos de componentes. Vamos a tener los componentes bióticos, que son todos los componentes vivos. Biótico se refiere a lo que está vivo, a los seres vivos. Entonces ahí vamos a incluir pues todo lo que conocemos como flora y fauna, que ustedes van a describir dentro de su video. Entonces pues van a investigar el tipo de animales y el tipo de vegetales que surgen o que se dan dentro de ese ecosistema. Aunque nosotros no los evidenciemos porque como son ecosistemas urbanos, claramente pues ya se perdió gran parte de esa diversidad, pero finalmente el clima y las condiciones pues son precisamente para que esos organismos se puedan desarrollar. Y también vamos a tener los componentes abióticos. Los componentes abióticos se refiere a todo lo que no está constituido por vida, no son seres vivos, pero son componentes muy importantes que permiten la vida de los seres vivos. Dentro de los componentes abióticos, por ejemplo, tenemos el agua, el oxígeno, el aire, la humedad, el clima, la temperatura, la lluvia, el pH del suelo, el tipo de sustrato o de suelo. Ustedes saben que los suelos son diferentes en todos los territorios y por eso se dan diferentes tipos de vegetación, por ejemplo. Entonces, todo lo que no está vivo, pero que forma parte del ecosistema y que permite el mantenimiento de esos organismos dentro del ecosistema, son los componentes abióticos y son igualmente importantes que un organismo vivo. Si no se mantiene el equilibrio de estos factores, entonces no vamos a tener un adecuado equilibrio tampoco dentro de los seres vivos. Entonces, todos estos seres vivos que viven dentro de un ecosistema, pues constituyen la biodiversidad. Entonces, lo que ustedes van a describir precisamente es la biodiversidad. ¿Y qué es la biodiversidad? Pues estos seres vivos que pues nosotros conocemos como flora y fauna. También estaríamos incluyendo a bacterias, a virus y protozoarios y muchos microorganismos que no vemos a simple vista, pero generalmente lo que siempre nada más se describe es la flora y la fauna. Entonces van a describir qué tipo de vegetales y qué tipo de animales se desarrollan dentro del entorno que ustedes van a describir de acuerdo a las características. Ahora, todos estos seres vivos, pues se van a relacionar. En una parte de su video, pues le solicita que describan las relaciones, dos relaciones que se dan dentro del ecosistema que ustedes van a describir, y a esto se le llama relación interespecie. También se le puede llamar biocenosis, es cómo se relaciona un ser vivo con otro. Esta relación es muy importante porque esta relación precisamente permite el equilibrio entre las poblaciones dentro de un ecosistema y esto pues va a permitir el equilibrio total del ecosistema, del mantenimiento de los recursos. Hay tres tipos básicos de relaciones, que son estas tres primeras, que son la depredación, la competencia y la simbiosis. Y la simbiosis, a su vez, podemos encontrar tres tipos de simbiosis, que son el mutualismo, el parasitismo y el comensalismo. Entonces, les voy a escribir brevemente todas ellas para que puedan identificar cuáles tienen cerca en el entorno que van a describir. En el caso, por ejemplo, de la depredación, tenemos una presa y tenemos un depredador, por eso se llama depredación. Aquí la presa pues va a funcionar como alimento para el depredador y generalmente pues se da entre carnívoros, ¿no? Grandes, ¿no? De grandes dimensiones, que son los que se dedican a cazar. Es difícil imaginarlos esta situación, a menos que no sea en la selva o en ecosistemas así muy grandes. Pero ahorita vamos a ver algunos ejemplos en donde se ve en pequeño, ¿no? En cualquier entorno lo podemos apreciar. Aquí, por ejemplo, en esta imagen, pues tenemos al pez grandote que se come al más pequeño. Aquí el pez grande funcionaría como depredador y el pez pequeño sería la presa que estaría alimentando al depredador. ¿Mm?
En el segundo caso, que es la competencia, aquí en la competencia, como su nombre lo dice, dos especies diferentes van a competir. Generalmente compiten por alimento, por territorio, por agua. Aquí las especies se ven en desventaja, ambas se ven perjudicadas porque están compitiendo por el mismo factor. Entonces, si compiten por el mismo alimento, por ejemplo, tenemos más individuos que están compitiendo por lo mismo y entonces se van a ver perjudicados porque va a disminuir la abundancia, ¿no? Y puede haber escasez de algún elemento que por lo que ellos están compitiendo. Se llama competencia por eso, porque compiten. Se ve mucho, por ejemplo, entre algunos carnívoros, por ejemplo, entre las hienas y los leones, este, que generalmente el más fuerte es el que gana, ¿no? Pero compiten por un mismo alimento. Y en el caso de la simbiosis es un tipo de relación que es prácticamente permanente, o sea, uno de ellos, al menos uno de las especies, al menos depende totalmente de esa relación para poder sobrevivir. Son relaciones muy, muy estrechas entre dos organismos. Tenemos al mutualismo, al parasitismo y al comensalismo. En el caso del mutualismo, se llama mutualismo porque se ayudan mutuamente, es mutuo. En el caso del mutualismo, las dos especies que se relacionan se benefician, obtienen algún beneficio, ya sea, puede ser diferente, a lo mejor en alimento, en refugio, en protección, pero finalmente los dos reciben un beneficio. Un ejemplo de mutualismo tenemos, por ejemplo, a las aves que se alimentan de los parásitos de animales muy grandes, como los bisontes o los rinocerontes. Estos animales muy grandes obtienen la limpieza de su piel a cambio de alimento que están teniendo las aves, porque las aves se alimentan de esos parásitos. Entonces los dos se benefician. Ese es mutualismo. En el caso del parasitismo, aquí tenemos un parásito. Aquí solamente el parásito se beneficia. Aquí, por ejemplo, tenemos el caso de las pulgas, los piojos, los mosquitos. Se alimentan de nuestra sangre, por ejemplo, o de la sangre de animales como de los perros o los gatos o otros animales mamíferos y solamente uno se beneficia. La otra parte o el otro organismo, aparte de que no se beneficia, puede incluso ser perjudicado. ¿Por qué? Porque pueden producir enfermedades, causan molestias. Entonces, en el parasitismo, una de las especies se ve perjudicada y una de las especies se ve beneficiada, que en este caso el beneficiado sería el parásito. Y tenemos el comensalismo. En el comensalismo, solamente una de las especies se beneficia y la otra especie no obtiene ni beneficio ni se perjudica tampoco. Entonces, en el comensalismo, una sola especie se beneficia, pero a diferencia del parasitismo, la otra especie no se beneficia, su efecto es neutro o nulo. Ajá. No tenemos beneficio, pero tampoco se perjudica a la otra especie. Entonces, ahorita vamos a ver algunos ejemplos en donde van a ver que no necesitamos estar en un entorno muy grande para poder observarlos. Ajá. Por ejemplo, aquí en estos dos ejemplos que tengo yo aquí, que son ejemplos que podemos ver cualquiera de nosotros en nuestros jardines, estos dos ejemplos son ejemplos de mutualismo. Aquí los dos reciben un beneficio. La abeja recibe el beneficio del alimento y la planta recibe el beneficio de la reproducción. Aquí la hormiga recibe el beneficio de algunas sustancias que le sirven de los pulgones y los pulgones reciben la protección de las hormigas. Entonces, ambas especies en los dos casos se benefician. Entonces, ambos son ejemplos de mutualismo. Y no necesitamos un lugar enorme. Son relaciones entre organismos muy pequeños que pueden estar en entornos muy pequeños y finalmente son relaciones entre seres vivos. La relación de las abejas con las plantas es una de las relaciones más importantes que existen en la naturaleza y se pueden dar en cualquier jardín. No necesitamos un entorno muy, muy grande. Aquí podemos ver los efectos. Por ejemplo, en el caso de la competencia, aquí los efectos podemos ver que es negativo. Como les mencioné, como están compitiendo por lo mismo, se ven perjudicadas. Ajá, ¿por qué? Porque se puede terminar el recurso por el que están compitiendo. En el caso de la depredación, una de las especies se ve perjudicada
Este es en rojito el impacto o el efecto negativo. ¿Por qué? Porque es la presa. Y otra de las especies se ve beneficiada porque va a comer, ¿no? Se va a alimentar de la presa. En el caso del mutualismo, como ya les mencioné, los dos se benefician y vean cómo el efecto para los dos es positivo. Y en el caso del comensalismo, solamente una de las especies se beneficia, la otra especie tiene un efecto indiferente o efecto neutro, y entonces así lo representamos. La especie que se beneficia tiene un efecto positivo y la especie que ni se beneficia ni se perjudica tendría un efecto indiferente o neutro. A esto se refiere el video en donde tienen que describir el efecto de las relaciones. Las relaciones van a tener un efecto negativo, pues de acuerdo a la perspectiva de la especie. Si lo vemos desde la presa, vamos a tener una perspectiva diferente con respecto a si lo vemos desde la perspectiva del depredador. Ujú. Muy bien, entonces, pues vamos a revisar a ver si reconocen algunas relaciones para que puedan reconocerlas en para su video. Entonces, me pueden ir escribiendo en el chat qué tipo de relación ustedes observan que se puede observar aquí. Aquí, ¿qué tipo de relación podemos tener? Así es, aquí tenemos depredación. Ujú. Tenemos a un depredador, que es el pez más grande, que es el tiburón, y tenemos a una presa, en este caso, que es el pez más chiquito. Entonces es depredación. Ok, muy bien. Aquí, ¿qué tipo de relación podemos observar? Neutra. No, recuerden que neutro es el efecto. Ujú. Pero dentro de las relaciones tenemos depredación, tenemos comensalismo, tenemos simbiosis, tenemos competencia. Ajá. Bueno, en este caso, entre la ardillita y el árbol, tenemos una relación de mutualismo. Ambos están beneficiando, porque recuerden que las ardillas pues viven en los árboles, entonces obtienen refugio y se alimentan de los frutos de los árboles, entonces obtienen alimento, entonces se están beneficiando. Pero el árbol también se está beneficiando. El árbol también está recibiendo a cambio reproducción. Recuerden que las semillas que esparce la ardilla, él está asegurando pues la reproducción del árbol, entonces ahí tendríamos un caso de mutualismo, porque ambos se benefician. ¿Sale? Muy bien. Déjenme, está un poquito lento mi internet. Lo bueno es que nada más me falta una diapositiva y ya. Aquí, ¿qué tipo de relación podríamos observar entre la araña y el mosquito?
Simbiosis. Ok, ¿qué opinan los demás? Depredación, efectivamente. Es una relación de depredación. Aunque sea muy chiquita, la araña se alimenta de insectos, entre ellos el mosquito. Entonces es un depredador para los insectos. Entonces aquí tendríamos un caso de depredación. Entonces vean cómo no necesitamos un ecosistema tan grande. Ujú. Ajá, así cazan en la telaraña. Podemos observar en escala muy pequeñita todos los tipos de relaciones y aquí pues estaríamos viendo el tipo de un caso de depredación en insectos. Ujú. Muy bien. Entonces, eso es lo que se solicita dentro de su video, que ustedes identifiquen ese tipo de relaciones, que puedan identificar si impactan de manera negativa o positiva dentro del ecosistema. ¿De acuerdo? Otro elemento que van a describir es el clima. El clima pues se identifica como el estado del tiempo más frecuente. Entonces, en el lugar en donde se encuentren o el lugar que ustedes vayan a describir, pues van a describir qué tipo de cómo es el estado del tiempo de manera más frecuente, si es lluvioso, si es caluroso. Este dato pues se obtiene a través de la investigación. Entonces, a partir del entorno que ustedes vayan a describir, pues tienen que investigar qué tipo de clima se estaría presentando de manera más frecuente en ese entorno. Y por último, pues van a identificar el servicio ecosistémico. Existen 4 servicios ecosistémicos: los servicios de provisión, los servicios culturales, los servicios de regulación y los servicios de soporte. Ustedes van a identificar cuál es más cercano al entorno que ustedes van a describir. Los servicios de provisión se refiere a todos esos entornos o ecosistemas de donde podemos obtener productos. Por ejemplo, podemos obtener alimento, materias primas, madera, recursos para medicinas, recursos ornamentales, es decir, para adornos y todo esto, agua, ajá, entonces de donde podemos sacar todos los productos que necesitamos se llaman servicios de provisión. Los servicios culturales son los ecosistemas a los que tenemos más acceso nosotros como ciudadanos normales. Es a donde podemos ir a correr, donde podemos ir a hacer día de campo, donde podemos ir a convivir con la familia, donde podemos ir a algún espectáculo. Se llaman de servicios culturales porque se obtienen beneficios como belleza escénica, o sea, son muy bonitos, son lugares muy bonitos para la recreación, para la formación artística, espiritual, cultural, para hacer ciencia o educación. Entonces, esos generalmente son como los parques a los que tenemos acceso en nuestras ciudades, y podemos ingresar a diferentes servicios y todos nosotros podemos ingresar. O sea, generalmente es una entrada controlada porque nos vigilan que cuidemos el entorno, pero podemos tener acceso. Ujú. Los servicios de regulación se refiere a que son lugares o son entornos en donde se ajustan procesos ecosistémicos como la regulación de gases, de agua, de clima o tratamientos de desecho. Por ejemplo, las plantas tratadoras de agua, donde se tratan de sustancias químicas muy contaminantes. Eso es un servicio de regulación. Por ejemplo, aquí en Puebla, el río Atoyac, hay una parte donde hay una planta tratadora de agua. Ese sería un servicio, por ejemplo, de regulación, ¿no? Porque se está tratando el agua para disminuir la contaminación. Y, por ejemplo, en el caso de los servicios de soporte, estos se llaman así porque producen, digamos, la materia prima para el resto de los ecosistemas. Por ejemplo, donde se cuida la biodiversidad, la polinización, el ciclo de nutrientes. Un ejemplo pues, de servicios de soporte pueden ser, por ejemplo, las reservas ecológicas, que aquí en México hay muchas, sobre todo en el sur hay varias. Ajá. Estas reservas ecológicas pues cuidan que las especies que están en peligro de extinción o que pudieran estar en peligro de extinción se puedan reproducir para que no se pierda esa diversidad. Entonces, el objetivo es que ustedes reconozcan cuál de estos 4 servicios estaría siendo prestado por el ecosistema que ustedes van a describir. ¿De acuerdo? Son solamente estos 4. Y de estos 4, pues identificar a cuál se acerca más lo que están describiendo. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta acá? No. Ok. De todas formas, yo quedo al pendiente
en el mensajero y cualquier situación, pues nos comunicamos, ¿sale? Si no es así, pues nos vemos hasta el miércoles. Les estaré yo enviando su invitación. Y bueno, nos veríamos ya en la tercera semana, que es la que viene, ¿sale? Bueno, pues hasta aquí vamos a dejar la sesión. Que tengan buena noche, descansen, que tengan buen fin de semana. Hasta luego. De nada. Bye.